Bueno, hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast llamado Somos Marketing Digital, un podcast que todos los sábados sale con muchísima energía y hoy venimos con una invitada muy interesante que nos va a estar hablando sobre diseño UX y diseño UI. Además de estar hablándonos sobre ese tema, vamos a estar hablando también sobre un proyecto que en la agencia hemos estado trabajando en conjunto a ella. Ya más adelante va a estar comentando sobre qué es e inclusive lo vamos a estar viendo sobre cómo se ha estado armando, se ha estado haciendo, etcétera. Pero antes de comenzar con este episodio me gustaría invitarte a que vayas a votar este episodio y todos los demás, es decir, el podcast entero, con 5 estrellas si es que me estás escuchando desde Spotify. Y sin más nada que decirte, ahora sí nos metemos de lleno a este episodio tan interesante porque tenemos a una invitada especial que nos va a estar hablando, como les decía recién, sobre diseño UX y diseño UI aplicado para las empresas, startup, pymes, etc. Así que, bueno, Manu, no sé si te querés presentar. Hola Juan, buen día. Gracias antes que nada por invitarme a charlar un rato acá. Me presento, sí, mi nombre es Manuela Barbero, yo soy diseñadora UX UI o diseñadora de experiencias de usuario. Tengo un background en diseño gráfico y también en diseño industrial, porque fueron otras áreas que estudié, pero actualmente me dedico al diseño UX UI. Perfecto. Bueno, Manu, y comentarle un poco a la audiencia que nosotros hemos estado trabajando en conjunto para varios proyectos anteriormente que no eran de diseño UX, UI, sino que Manu trabajaba para algunos proyectos de la agencia en el área de diseño gráfico, trabajando con varios clientes de toda Latinoamérica. Y bueno, Manu se empezó a especializar. Hoy ella está haciendo su propio camino de experta en UX y UI. Y bueno, cuando se fue hacia esos lados, nosotros nos surgió, después de que ya no esté trabajando para la agencia, nos surgió el querer rediseñar todo nuestro sitio web, que ese es el proyecto. Y ahí comenzamos nuevamente a colaborar. Y como hoy en día ya está terminado ese proyecto, la idea de este podcast es presentarlo y también hablar un poco, aprovechar el tiempo para hablar sobre UX y UI, que dicho sea el paso, ahora mismo te voy a empezar a hacer algunas preguntas, te voy a matar con algunas preguntas para que bueno, la audiencia pueda entender un poco, pueda saber de qué se trata esta ciencia tan interesante y por qué cada vez es más importante. Bueno, tal cual, sí, así como decías antes, hace mucho, recién me estaba acordando, creo que en 2020 arrancamos a trabajar juntos, yo como diseñadora gráfica, con varios de los clientes de la agencia, y en ese recorrido fui migrando hacia el diseño UX, y hoy de pronto seguiremos trabajando juntos desde otras colaboraciones, y bueno, ya vamos a mostrarles también este rediseño de la web aplicando los principios de UX UI. Para Perfecto. quienes no saben qué significa UX, es el acrónimo de User Experience en inglés, que quiere decir experiencia del usuario, y UI es User Interface, es la interfaz del usuario. ¿Qué significa esto? El diseño de la experiencia del usuario implica tener en cuenta a la persona y todas las interacciones que haga con un producto digital. Puede ser una página web, puede ser un sistema, un software, una aplicación. Todas las aplicaciones que usamos y consumimos están diseñadas, están pensadas. Las redes sociales, todas están pensadas y fundamentadas según algún objetivo y siempre pensando en la persona. Por eso siempre se habla de la persona usuaria, del usuario, es la experiencia del usuario. Partiendo de esa base es que es tan importante porque en marketing sucede un poco lo mismo, ahí de pronto podemos hacer un poco de crossover, ¿no? Porque le estamos hablando a alguien, estamos diseñando para alguien. Cada vez que una persona entra a un sitio web o a una aplicación, está buscando resolver una necesidad, está buscando algo, ¿no? Y si el sistema, la web o lo que sea, no le devuelve fácilmente o no le ayuda a llegar a su objetivo, bueno, ahí es donde fracasan un poco las aplicaciones, ¿no? Y eso sucede cuando no se tiene en cuenta la persona,
cuando de pronto las empresas no tienen un área de UX que pueda evaluar estas cosas, porque simplemente la persona se va del sitio. Entra, busca un ratito, no encuentra rápidamente lo que quiere y se va y se frustra. Y ese es el objetivo, digamos, el foco que tenemos los diseñadores de experiencia de usuario, poder entender y hacerle el camino más sencillo a las personas. Bien. Y vos ahí, Manu, hablabas sobre todo sobre sitios web, pero ¿a qué otros medios puede ser aplicable? Bueno, el sitio web de pronto es como lo más común porque es lo que usamos todas las personas, ¿no? Sea lo que querramos hacer, entramos a la web y lo buscamos. Pero de pronto a cualquier otro sistema, ¿no? Por ejemplo, si es algo muy específico, no sé, sistemas administrativos dentro de las empresas, sistemas de controles de stock, un montón de sistemas, software que impliquen un trabajo y que la persona pueda acceder, tiene por detrás la experiencia del usuario. Y en realidad también, a mí me gusta, sobre todo como les decía antes, que tengo un background en diseño industrial. En realidad la experiencia del usuario está en todo, no solamente en los productos digitales. De pronto tomó más auge en los productos digitales, pero todo es experiencia de usuario, digamos, desde que vos entras a un local a comprar, cómo te reciben, cómo te atienden, si después de que hiciste alguna compra se preocupan por vos, cómo viene el paquete de las cosas que compraste. Acá estoy pensando un poco en el mundo físico, ¿no? Pero si hacemos la analogía al mundo digital, lo mismo. Estoy en un e-commerce, no sé, entro a Mercado Libre, el comprar el producto, que me respondan, son todas pequeñas interacciones que tiene la empresa con la persona, que todos hacen a la experiencia del usuario. De pronto, en este mundo del diseño de UX UI, también está, digamos, el diseño de UX UI se encuentra dentro de otra rama un poco más grande, que es el service design, que es el diseño del servicio completo, ¿no? Por supuesto, ahí entra muchísimas cosas de marketing, pero, digamos, se puede aplicar, básicamente el diseño de experiencia de usuario se aplica a todos tipos de productos y puntualmente a los productos digitales, que pueden ser, como dijimos, ¿no? Desde un software para algo muy específico, una aplicación del celular, las redes sociales, una página web informativa, un sistema, no sé, por ejemplo, escolar, ¿no? De pronto una plataforma virtual de cursos, el mismo, los Smart TV, los smartphones, cualquier dispositivo digital que tenga que interactuar con la persona, dispositivo digital o físico que tenga que interactuar con la persona, tiene experiencia de usuario, digamos. Que esa experiencia sea buena o mala depende de cuán trabajado o cuántas personas especializadas tengan trabajando en eso, ¿verdad? Claro, justo a mí me reía por lo de los Smart TV porque por lo general es la peor experiencia. Sí, tal cual. Pero, bueno, recién hablabas un poco también sobre la investigación del usuario, ¿no? Y sobre eso me gustaría profundizar un poco. ¿Qué tipo de, cómo es esa investigación del usuario, digamos? ¿Cuáles son los pasos que se siguen como para poder entender al usuario cómo es que interactúa? O qué se utilice también a nivel herramientas. ¿Hay algo en concreto que se tiene en cuenta para entender esa interacción que el usuario realiza con nuestra aplicación actualmente o nuestro sitio web? Mira, para poder hacer todo esto, digamos, para diseñar una experiencia, normalmente seguimos metodologías. En el desarrollo de software en general se usan metodologías de trabajo, sobre todo en este último tiempo, metodologías ágiles para poder, digamos, hoy en día todo cambia tan rápido que es muy importante poder probar, digamos, diseñar, probar, iterar y así ir construyendo el software o los sistemas o lo que sea. En este proceso, normalmente como diseñadores de experiencia de usuarios, hay distintas metodologías. Yo uso mucho el Design Thinking, que se aplica a un montón de ramas. El Design Thinking tiene 5 etapas. La primera es empatizar. Empatizar quiere decir esto, ¿no? Entender el usuario, entender quién es la persona que va a usar nuestro producto, entender cuáles son sus motivaciones, sus frustraciones, estudiarla en función de cómo se relaciona con nuestro producto y en qué puntos encuentra, se llaman como los puntos de dolor,
que son como esas fricciones que puede haber entre el sistema o no. Esto si el sistema está funcionando y ya existe y se está buscando mejorar, y si es algo totalmente nuevo, también se hace indagaciones con cómo ese usuario se relaciona con otros productos similares y tal. Pero es muy importante poder empatizar, poder conocer a la persona. Hay muchísima bibliografía sobre esto y es, creo, la clave para cualquier diseñador. Una vez que las etapas del design thinking son empatizar, definir, una vez que tenemos toda la información sobre la persona, sobre qué hace, qué le gusta, en qué contextos se mueve, qué problemas tiene, empezamos a definir como los problemas que vamos a atacar, lo que vamos a solucionar, las oportunidades que encontramos dentro de toda esta investigación que hicimos. Después la siguiente etapa es idear, y ahí es donde se piensan distintas soluciones, es la parte como más creativa, y también se van creando cosas en función de las investigaciones anteriores. Después, la etapa 4, perdón, es empatizar, definir, idear, prototipar. Ahí es donde ya bajamos la idea un poco a algo más concreto. Si es una página web, podemos simular, hay distintas herramientas que nos permiten, antes de implementar la página, por ejemplo, yo uso mucho Figma. Figma tiene la parte de prototipado, yo puedo hacer que la página funcione como va a funcionar en la realidad, y puedo hacer rápidamente un prototipo, y la etapa número 5 del Design Thinking es testearlo. Normalmente, estas 5 etapas se hacen en periodos cortos de tiempo, sobre todo si estamos validando ideas o hipótesis. Normalmente hay veces que se hacen en sprint de 1 semana o de 2 semanas, se hacen estos 5 pasos, y otras veces, por supuesto, dependiendo del proyecto, llevan más tiempo. Lo importante de todo eso es poder rápidamente validar si la idea original que tuvimos cumple o satisface las necesidades del usuario. Entonces es idearlo, probarlo, y ahí volver a iterarlo hasta que bueno, consideremos que satisface las necesidades y que está viable para pasarlo a implementación. Ahí te hice como todo un paso muy rápido por todas las etapas del Design Thinking. Si querés podemos profundizar más en la investigación, pero básicamente es un poco eso que les contaba el proceso. Está genial, y algo que a mí me interesa mucho y que estaría bueno poder que nos cuente un poco más, es cómo es esa parte de o sea, ya cuando estás iterando y querés saber qué está pasando con el sitio web y la aplicación, si realmente tiene una usabilidad, digamos, a la cual se proyectaba llegar, ¿cómo es que investigan eso? O sea, ¿cómo es que llegás a esos datos? Porque, es decir, podés entrevistar a las personas, está bien, pero ¿hay otras formas de poder llegar a esos datos? Sí. Remontándonos, digamos, tenemos distintas formas. Si estamos haciendo una investigación sobre un producto existente, normalmente, digamos, con Google Analytics o con datos que el sistema ya los tenga por alguna razón, porque los tienen mapeados, porque el producto ya existe, se puede partir desde allí, digamos, desde esta información. Si la información es totalmente nueva, se hacen entrevistas. Ahí es mucho, a mí me gusta decir que el UX UI tiene una amplitud de disciplinas, digamos. Yo vengo desde el diseño gráfico y el diseño industrial, pero toda la etapa de research, que se llama UX Research, de investigación, perdón, que se llama UX Research, normalmente está compuesta por equipos de diseñadores, pero que vienen desde un área más de las humanidades, ¿no? Muchos psicólogos, porque entienden cómo se arma una encuesta, cómo se arma una entrevista, cómo se plantean focus group, digamos. Entonces tienen como muchas herramientas, psicólogos, antropólogos, sociólogos, personas que vengan mucho de las ciencias humanas, tienen como un background muy importante para ayudar en la investigación del usuario, en esa primera investigación inicial. Y a la hora de investigar a los usuarios, acá me gusta contar esta anécdota que no es mía, pero que la escuché también en un podcast que me pareció súper interesante, que una vez un cliente vino a un equipo de diseñadores a plantear que necesitaba hacer un sistema para el campo, era algo para el agro, digamos, para la gente del campo, y que querían que estuviera en el smartwatch, en el reloj, ¿no? Porque era cómodo y tal. Esa era la idea que tenía el cliente.
Entonces el equipo de diseñadores lo que dijo, no, está bien, tomamos tu idea, vamos a ver los usuarios reales, que son la gente que va a trabajar en el campo, si, cómo se manejan, cómo hacen. En la primera entrevista que tuvieron con usuarios del campo, les preguntaron cómo era su rutina. Entonces ellos dijeron, bueno, lo primero que hacemos es, llegamos temprano al campo, nos sacamos el reloj y las cosas, porque son elementos de trabajo que nos pueden traer algún problema, y arrancamos, nos cambiamos y arrancamos la tarea. Entonces, en la primera entrevista que hicieron a un usuario, descartaron esa idea que el cliente traía. Imagínate cómo hubiera sido si, digamos, si no se hacía esa investigación con usuarios reales, se diseñaba todo un sistema para un reloj y nadie lo usaba, porque se sacan el reloj para estar en el campo. A mí ese ejemplo me parece muy, muy Está bueno. real, porque es lo que sucede. Por ahí uno desestima un poco la parte de investigación y es la más importante. Está Así bueno, que, porque eso pasa en casi todas las áreas también, digamos, que vienen los clientes, y bueno, como dice la frase, ¿no? El cliente no siempre tiene la razón de decir, el cliente muchas veces viene por emociones o porque mismo él lo usa así, digamos, el tal fundador cual. de la empresa, además, cree ideal porque a él le funcionaría, pero claro, le funcionaría a él o a ella, pero no quiere decir después que todos los usuarios del mundo vayan a interactuar de la misma manera en la que vos pensás que Tal cual. interactúa todas las otras personas. Y ya para meternos en otras preguntas, un poco más, tal vez, más rebuscada, más específica, es qué tan importante es el diseño UX y UI a la hora de la inclusión, ¿no? De las personas. Porque no todas las personas, lamentablemente, a lo mejor, digamos, tienen la misma movilidad que nosotros, algunos tienen problemas de Ujú. visibilidad, o sea, en la visión. ¿Qué tan importante es el diseño UX para este tipo de situaciones? Bueno, la accesibilidad digital es clave, porque no solo en cuestiones de discapacidades que pueda tener la persona, visual, auditiva, sino que los distintos dispositivos que las personas usan. De pronto, teléfonos celulares, smartphones, tenemos miles, algunos con más brillo, otros con menos, las situaciones en donde se usen cada uno de esos, de ellos, digamos. Em, Son un montón de cosas que, digamos, que abarcan, la accesibilidad es muy grande y abarcan muchísimos temas, pero es muy importante tener en cuenta a, a la mayor cantidad de usuarios posibles, teniendo en cuenta todas estas circunstancias distintas, ¿no? Por eso es importante que una web sea responsive en el sentido que se pueda adaptar a distintos dispositivos y demás, y cosas clave como contrastes de colores, tamaños de tipografías, de elementos. eh, es realmente muy importante porque estamos dejando afuera a un montón de personas si lo hacemos distinto. Entonces, realmente son como muchas cosas que puede que no, digamos, no se alineen a un montón de situaciones, como por ejemplo, tenemos que hacer que, mm, que haya buenos contrastes en los colores y en los elementos que usemos, y de pronto eso no se alinea tanto a nuestra paleta de colores, por ejemplo, o a nosotros nos gustaría más que se vea de una manera, pero hay muchas herramientas que te miden el contraste que hay entre el fondo, por ejemplo, y el color, eh, para asegurarnos de que estamos siendo digamos, lo más inclusivos posibles. Así que es súper importante tener en cuenta esas cosas. También hay muchas aplicaciones y muchas como proyectos específicos y de pronto creo que también las grandes empresas que pueden, tipo Google y demás, cada vez más incluyen lectores de pantalla, traducciones, bueno, pero que en realidad son cosas que se pueden aplicar a cualquier web, ¿no? De pronto, y no solo a la web, también me parece esto, ahí también te consulto a vos, porque en las redes sociales también recuerdo alguna vez que se puede hacer un anuncio y el texto que se pone abajo el anuncio, los subtítulos en los videos, un montón de cosas que, que pueden quedar lindas o feas, pero que hacen a que la otra persona
pueda interactuar con nuestro producto y hacer la experiencia más agradable para todos. Claro, sí, sí, exactamente. Sí, o sea, todo lo que es siempre facilitarle al usuario el poder visualizar, escuchar, leer eh, el contenido que se está mostrando, siempre es un plus que suma y nunca resta. Mismo ahí bien vos decías, por ejemplo, en redes sociales también, por ejemplo, lo que es Instagram, que no muchas personas lo utilizan, pero que ahí está. Bueno, hoy en día está casi todas las redes sociales. Es añadirle, por ejemplo, el alt a las imágenes para que las personas puedan, que no ven y que tienen el talk de Google, puedan escuchar de qué se está mostrando en la pantalla. Y mucha gente no lo utiliza. De hecho, hay muchos loquitos que dicen que eso sirve para posicionar en Instagram y demás, pero no, eso en realidad sirve para la accesibilidad. Y, Totalmente. y bueno, obviamente, después llegado a las aplicaciones, se me viene a la cabeza el proyecto, por ejemplo, de Mateo Salvato, eh, Tal cual. que tiene el proyecto Hablalo, que está 100% enfocado en dar accesibilidad a un grupo Exacto. de personas. En ese tipo de proyectos, por ejemplo, eh, ¿cómo se llevan a cabo? Es decir, ¿cómo empezás sí, a fabricar, a armar una aplicación dedicada a ese grupo? Porque debe ser bastante Sí, es todo un complicado. desafío, tal cual, es todo un desafío. Tanto, por quien si no, alguien no lo conoce, la aplicación de Mateo Salvato, que se llama Háblalo, es, si no me equivoco, para personas sordomudas. Me parece que es una aplicación que lo que hace, no sé si les traduce todo, no recuerdo muy bien cómo funciona, pero es exclusivamente para personas con esta discapacidad. La verdad que diseñar experiencias, tanto para disminuidos visuales como para personas sordomudas y demás, son todo un desafío, probablemente lleven muchísimo más tiempo de entenderlo, además porque tampoco hay muchísima bibliografía al respecto, digamos. Eh, el proceso probablemente es el mismo, digamos, en el sentido de que sí o sí hay que hacer una investigación, definir, eh, idear, validar y iterar. Pero bueno, por supuesto me parece que el research, que la parte de investigación es mucho más específica para con esos usuarios, ¿no? Eh, la verdad que he escuchado varios podcasts y demás sobre cuán complejo es, pero bueno, súper desafiantes también. Diseñar interfaces de voz, diseñar interfaces eh, de, de audio y bueno, tienen toda una lógica. La verdad que yo no tengo demasiada experiencia ahí, pero sí he escuchado mucho al respecto y bueno, tienen como un desafío importante. Sí, sí, muy seguramente debe ser toda una locura. Pero bueno, está bueno como ejemplo para entender hasta dónde puede llegar el diseño de UX, ¿no? Que no simplemente es dejar bonito un sitio web o una aplicación, sino que va más allá, ¿no? O sea, es toda una ciencia que le permite dar accesibilidad a muchas personas que tampoco pueden acceder como nosotros, digamos, que estamos en cuerpo entero, que a lo mejor no tenemos tantas dificultades eh, y que puedan consumir el contenido de Internet, ¿no? Porque al fin y al cabo Internet se creó para eso, ¿no? Para que las personas puedan tener acceso a la información de manera libre, etcétera. Y si no hay algo, digamos, que le permita a esas personas acceder, es como que, bueno, muy libre no es el acceso a la Tal información. cual. Sí, tal cual. Y, y bueno, y ahora sí me gustaría que nos metamos un poco más de lleno en lo que es el proyecto de la agencia. Eh, Pongo un poco en contexto a toda la gente que nos está escuchando, aunque ya al principio hablé un poco. Nosotros estábamos buscando rediseñar la web, más allá de dejarla linda, nuevamente, que sea accesible, que las personas puedan consumir la información de manera mucho más fácil, que sea más comprensible lo que se mostraba, inclusive que cargue más rápido, porque teníamos una web que, bueno, no cargaba tan rápido como nosotros quisiéramos, y que hoy en día, aviso a todo el mundo por si después se van a ver la web después de este episodio, no está todavía publicada, se va a estar publicando dentro de unas semanas. No puedo a la gente decirle qué, qué semana va a ser. Y bueno, Manu nos va a estar contando, vamos a estar navegando un poco por el Figma, vamos a ir mostrándola un poco para que ya cuando después se publique, que obviamente en un próximo episodio voy a estar explicando qué día se va a estar publicando, etcétera.
no se lleven ningún susto y no se crean que no están viendo la web de JJ Telebró, porque este es otro mundo totalmente distinto y cambió para bien, obviamente, un montón. Y bueno, a nosotros nos encantó cómo quedó. Así que, bueno, Manu ahí va a estar compartiendo pantalla. Le decimos a la gente Bueno, y le aclaramos, estamos haciendo un Google Meet, así que no esperen que no sé, que sea esto vista de estudio profesional, es lo más casero posible, así que no esperen nada de otro mundo. lo más real posible, sí, tal cual. Exactamente, Bueno, ahí se está viendo mi pantalla, creo que sí, ¿verdad? exacto. Bueno, acá contarles un poco cómo fue el proceso. Esta herramienta también, de paso muestro, esta herramienta Figma, es la que creo que es la herramienta por excelencia para todos los diseñadores UX UI, porque realmente permite muchas cosas, permite diseñar, permite prototipar, que era esto que yo les explicaba de poder conectar pantallas y simular cómo va a funcionar en la realidad, y también tiene, por supuesto, un inspector de código que le facilita el trabajo a los desarrolladores de software. Así que es una herramienta súper interesante. Otra de las cosas que la hace súper interesante es que es una aplicación web, o sea, le podemos entrar desde cualquier navegador y es súper colaborativa, podemos estar trabajando muchas personas a la vez. Entonces, acá en Figma es donde armamos el rediseño de la web de JJ Lebro. Como les comentaba un poco, uno de los primeros pasos fue hacer un research, evaluar un poco la web actual, qué problemas tiene, a raíz de los requerimientos, por supuesto, planteados por Juan sobre el interés de cambiarla, que de pronto venían no solo motivados por el rebranding que tuvo la marca, sino por todas estas cuestiones que venimos hablando, ¿no? De un poco de accesibilidad, de arquitectura, es decir, como de cómo está organizada la información. Entonces, a raíz de eso es que se arma un poco la estructura del sitio. Acá tenemos algunas ideitas de cosas que pueden llegar a servir. Y por supuesto, muy importante en la parte de investigación, hacer un benchmarking, ver cómo otras empresas, cómo otras agencias se muestran. Entonces todo esto incluye como la etapa de investigación, por supuesto, dado que la agencia ya tiene definido su user persona, o sea, o su target, digamos. Toda esa información no la tengo cargada en el Figma, pero la hemos ido compartiendo con Juan, dado que tenemos esta colaboración. A partir de tener definido un poco el research, se fueron haciendo como exploraciones visuales, cómo aplicar el nuevo branding a distintas piezas, con qué elementos queremos jugar, iconos, tipografías, colores. A partir de eso se arma una guía de estilo. Esto es muy importante, definir como grillas, que son como las reglas que nos permiten armar nuestra web, tipografías de distintos tamaños de las tipografías, los colores con sus variantes. Esto también es toda una etapa de definición. Después se arma la estructura ya un poco más en bloques, sin tanto contenido ni nada, pero ahí sabemos más o menos cómo queremos estructurarlo. Todo esto se va iterando, se va cambiando todo el tiempo, porque de pronto yo iba haciendo alguna idea, cuando me juntaba con Juan lo validábamos y decimos, che, no, mira, me parece que acá esto está mejor, siempre en función de tener en mente el público objetivo, y por supuesto un montón de acciones de marketing, que acá es donde la agencia lo tiene súper claro, ¿no? De saber en qué momento usar los call to action y demás. Entonces fue un trabajo súper colaborativo. Finalmente, voy pasándome medio rapidito, así podemos ahora ver un poco más el diseño final. Bueno, son muchas pantallas porque hay que armar el diseño de cada pantalla y armarlo también en función de esto que hablábamos antes, ¿no? De todos los dispositivos donde se va a usar. De pronto, si entramos desde un navegador, lo que vamos a ver es en este tamaño, pero si entramos en una tablet, ya hay que ajustar los elementos de manera tal que se sigan viendo bien en los distintos dispositivos, ¿no? En una tablet, en un teléfono celular. Y ahí, Manu, perdón que te interrumpa, Sí. pero ahí, digamos, podemos ver lo importante que es entender los distintos tamaños de pantallas.
Y algo muy interesante que, bueno, en la agencia vemos mucho es que muchas veces los gerentes de marketing y demás se fijan mucho en lo que es el diseño de cómo se ve en la computadora, claro, porque es lo más llamativo y es por ahí por donde se trabaja normalmente de las 8 horas. Eh, pero se olvidan de que las personas, casi el 90% del tráfico de hoy en día en Internet viene de teléfono. Eh, tal cual. entonces ahí vemos lo importante que es tener en cuenta todos los dispositivos y no centrarse en uno o enamorarse de un solo tamaño, que obviamente es más tentador el de la computadora, porque uno se puede expresar mucho más fácil, hay más amplitud de espacio para poder diseñar. Sí, sí, por supuesto, la experiencia en computadora, digamos, siempre es muy distinta al teléfono, pero porque son experiencias diferentes, ¿no? De pronto, la versión desktop de computadora te permite hacer más animaciones, te permite cosas, dado el tamaño de la pantalla, que en el celular o en una tablet no se aprecian bien y no solo no se aprecian bien, sino que entorpecen la experiencia. Recordemos siempre que la persona entra a una página web no a jugar o a pasarla lindo, a ver si la animación está buena o no, sino a resolver una necesidad. Entonces, si en una versión desktop una animación es interesante y le suma a la experiencia, capaz la misma animación en la versión mobile le resta la experiencia. Entonces, es muy importante tener en cuenta esas situaciones, digamos. Eh, Acá un poco lo que fuimos armando es aplicar el nuevo branding a la web. Eh, Siempre una sección inicial acá en la home, una parte en donde podamos rápidamente contar qué es, o sea, alguien que entró de casualidad o porque no sabe qué es, bueno, que pueda rápidamente saber qué es lo que hace la agencia, los servicios que ofrece, un formulario de contrato, o sea, o una posibilidad de dejar nuestros datos para que alguien nos llame, una persona de verdad. Se usa mucho también el chatbot, pero si bien es muy práctico en algunas situaciones, a veces las personas queremos que alguien nos llame, alguien de verdad, así que por eso también son importantes la posibilidad de que desde la agencia o desde la empresa brindemos este servicio de contacto. Explicar la forma de trabajo, esto también es clave porque muchas veces, bueno, acá estoy hablando más, tal vez de pronto de toda esta parte te correspondería más a vos, ¿no, Juan? Pero me Después, parece que una cosa después clave profundizamos un poco de... más sobre por qué está estructurada así, digamos, por qué la información se ha puesto de esa manera. Tal cual, tal cual. Pero bueno, algo que es clave es el interés de saber cómo trabaja una agencia, porque si uno inicia una relación laboral, a veces es muy importante entender los procesos. Información sobre que avala el trabajo de JJ Lebron, ¿no? Con todos los certificados y plataformas, los clientes, la experiencia de los clientes, eh, bueno, la revisión gratuita, o sea, una home como con todo lo que puede llegar a necesitar el usuario, el blog, un formulario y el footer. Por supuesto, como decíamos, todo eso adaptado. Fíjense que eh, si yo no hubiese armado la versión para los distintos dispositivos y alguien entra desde un celular a ver esto se iban a solapar todos. No tengo acá abierto rápidamente un ejemplo y no recuerdo alguna web que no sea responsive, pero seguramente alguna vez les pasó entrar a una web desde el celu y que están como solapados los elementos. Por eso es muy importante el poder armarla en los tres dispositivos. Bueno, y así es como fuimos armando todas las acciones. No sé, ahí Juan, si querés que profundicemos en alguna, tenemos servicios. Sí, voy a hablar un poco me gustaría tocar un poco sobre el tema de lo que hablabas recién, para profundizar, que es por qué las secciones están ubicadas así, ¿no? Porque más allá de que, sí, obviamente a nivel de UX es muy importante la accesibilidad y demás, también es importante cómo se estructura esa información para que cuente una historia, ¿no? O sea, para que el usuario entre y no sé, no vea al principio, uy, el precio, y a lo mejor el precio no tiene nada interesante para ese usuario, para el buyer persona. Entonces nosotros en la agencia conocemos muy bien a quiénes son nuestro buyer persona.
fuese otra empresa, no sé, una empresa, una concesionaria o una constructora, etcétera, es muy importante que sepa estructurar la información para poder presentarla de la manera correcta. De pronto, a lo mejor tus usuarios de tu empresa, no sé, en las constructoras les interesa mucho la experiencia que tenés con otros clientes, les interesa mucho qué opinan otros clientes y esa información hay que saber ubicarla para contar esa historia, ¿no? O sea, es decir, está bien, a lo mejor les interesa mucho lo que es la opinión de tus clientes, pero a lo mejor al principio lo ideal es incluir otro tipo de información, como por ejemplo un formulario, porque a lo mejor estás buscando captar leads y sabes que las personas van a entrar, van a scrollear, van a ver el formulario al principio. Más abajo le dejas las opiniones de los clientes para terminar de convencerlo. Después les añadís otro llamado a la acción y después, por ejemplo, le incluís la información sobre cuáles son las zonas en las cuales estás distribuyendo tus productos como constructora. Ahí estás contando una historia, es decir, le estás diciendo todo sobre la empresa de manera muy breve, muy resumida, con los llamadores a la acción y el acceso fácil a que cuando la persona, a medida que fue scrolleando y fue consumiendo la información y se convenció, tenga, digamos, al alcance la posibilidad de enseguida tomar la decisión y enviar la consulta, en este caso a la constructora o cualquier otra empresa. En este caso, nosotros el diseño en sí está estructurado a nivel de información en base a cómo sabemos que nuestros potenciales clientes y usuarios que acceden a la web han interactuado anteriormente y podrían llegar a interactuar. De hecho, como bueno, hemos hablado con Manu, en off, muchas cosas a lo mejor pueden ser movidas en el futuro. No sé, si nosotros empezamos a ver, uy, pará, entra mucha gente a la home y cuando hacen el 50% de scroll, vemos que se salen los usuarios, se van. Bueno, pará, entonces dentro, digamos, en esa área del 50% de la scroll que se hace, a lo mejor hay algo que está haciendo que las personas se vayan. Eso es muy importante medirlo porque podemos ir empezando a, justamente como bien decía Manu en el podcast al principio, iterar e ir moviendo las piezas para adaptar la información y obviamente también el diseño a esos cambios. Tal cual, tal cual. Por eso es súper importante también contar con herramientas. Hay una frase que a mí me encanta que es: lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, es importante contar con, no sé, Google Analytics. Yo digo Google Analytics porque no conozco demasiado, pero sé que hay un montón de herramientas que te permiten mapear todas las interacciones que el usuario tiene con su producto digital, con su web, que permiten justamente eso, ¿no? Encontrar esos puntos de mejora. Y de esa manera, iterándolo, lo que tiene el software en general es eso, ¿no? Una posibilidad de adaptarse rápido al cambio, ¿no? Capaz, en un principio se hace una medición de un par de meses, 1 o 2 meses, y ya con eso tenemos datos que nos permiten ir mejorándolo. No necesitamos esperar grandes cantidades de tiempo para ir haciendo iteraciones que van a mejorar la experiencia. Y por supuesto, mejorar la experiencia se traduce en ventas, se traduce en mayor permanencia de la persona en la web, que eso se traduce en un mejor posicionamiento, digamos, un montón de factores que incluyen, que afectan, digamos, y que hacen al negocio, ¿no? Al objetivo general del negocio. Exactamente, exactamente. Y bueno, si querés, podemos ver un poco más lo que son las secciones. Bueno, perdón, ¿no? Esto es en vivo, así que igual algo que sí quería hablar sobre el tema de la información, por ejemplo, algo muy importante que no quería dejar de poner este ejemplo, respecto a esto es el formulario. Por ejemplo, nosotros sabemos muy bien qué tipo de clientes queremos. Y de hecho eso lo hemos hablado siempre, lo hablamos en otro episodio, de definir muy bien qué cliente queremos filtrar nosotros. Y esto las empresas es muy importante que lo hagan siempre. De hecho, hace poquito largamos un episodio donde hablamos sobre cómo filtrar clientes con distintas estrategias. Desde preguntarle cuánto tienen para invertir, desde preguntarle a qué hora se pueden comunicar con la empresa, porque por ejemplo, un filtro muy interesante que no se usa mucho acá en Latinoamérica, pero que en Estados Unidos se está empezando a implementar bastante es, che, ¿a qué hora vos como empresa te puedes poner en contacto con mi empresa? Si el cliente potencial, el gerente de marketing, etcétera, o el mismo founder, dice, mira, no, me puedo poner en contacto a las 8 de la noche o a las 9 de la noche, es una muy buena forma de enterarse, che, para esta empresa no está para nada bien estructurada,
es un desastre, no es mi cliente potencial. Bueno, en ese episodio hablamos sobre todo ese tipo de ejemplos, de preguntas, filtros que uno puede realizar, y mismo nosotros también las aplicamos en este nuevo rediseño, porque para nosotros es muy importante saber que con quien vamos a estar hablando realmente, por ejemplo, está comprometida a trabajar con nosotros, que realmente tiene la capacidad para poder llevar los proyectos. Habrá otras agencias que tienen otro filtro, otro filtro. Nosotros, por ejemplo, un filtro que utilizamos mucho es cuánto tenés para invertir. O sea, realmente sabes bien sobre tus finanzas, tenés bien acomodadas las finanzas dentro de tu empresa, tenés una idea clara. En ese caso nosotros pusimos ese tipo de pregunta. Pero esto es aplicable para todos, para cualquier tipo de empresa, pyme, startup, etcétera. Y por eso es muy importante también añadir este tipo de información, saber cómo acomodarla. Como se darán cuenta, nosotros, por ejemplo, le añadimos en este formulario debajo de lo que son la información de nuestros servicios, porque sabemos que dentro de este porcentaje, digamos, de visualización dentro de la landing o de la home en sí, ya el cliente puede estar convencido, ¿no? Porque ya antes lo hicimos pasar también por un montón de otra información en donde tratamos de convencerlo a que tome acción. ¿Cuál? Sí, hay algo que yo no dije del diseño de la experiencia del usuario que también me gustaría decirlo. No sé si en este momento es el mejor, pero el diseño de la experiencia del usuario tiene como tres grandes verticales. El UX Research, que hablamos un montón, ¿no? Sobre la investigación. El UI, que es como esta parte más visual, que ahí sí, de pronto, las personas que vengan desde las artes, desde el diseño gráfico y tal, seguramente tienen un background que los va a ayudar mucho más, porque incluye todas las cuestiones visuales. Y una parte no menos importante que es el writing, que es como la escritura, porque los productos nos están hablando todo el tiempo y también la forma en que escribimos el texto cambia cómo el usuario lo percibe, ¿no? Entonces, es muy importante también que el contenido, bueno, acá esto se relaciona mucho también con los que hacen copywriting, que es como esta escritura para los posts, para los posts de Instagram, para los blogs y tal, pero en la experiencia del usuario por ahí tenemos textos más cortos, pero tienen que ser efectivos, tienen que hablarle a la persona. Hay una frase que es muy clave, y acá también hablando un poco de accesibilidad y de inclusión, escribir con empatía o perspectiva de género. La típica frase es, te damos la bienvenida a, cuando estás en un login, por ejemplo, o algo así. Esa frase no incluye perspectiva de género, porque puede estar hablando cualquiera, pero normalmente en las webs o en todos lados vemos bienvenido, 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 bienvenido. Y las mujeres queremos que digan bienvenida. ¿Por qué? ¿O por qué bienvenido? Hay una cuestión de género importante, y como simplemente cambiando la frase, en vez de usar bienvenido, te damos la bienvenida, ya incluimos a más personas y nadie se siente fuera, ¿no? Entonces, también es muy difícil porque el español es un idioma complejo, porque tiene como la O, el masculino, digamos, genérico para todo, pero también es un ejercicio de las personas, y hay personas exclusivamente que se dedican a pensar el texto como va a estar escrito en la web. Sí, también Eh, sí, bueno, algo sí, muy sí, sí, interesante, por ejemplo, es lo que, bueno, muchas redes sociales ahora están implementando. Y pongo el ejemplo de las redes sociales porque es como el más fácil para que se entienda. Es que antes te preguntan, antes de darte la bienvenida, por ejemplo, un paso anterior es preguntarte cómo te identificas, ¿no? Y después, a partir de ahí, darte la bienvenida exacto, y ya avanzar después con todo un estilo comunicacional basado en esa selección anterior que hizo. tal cual. Bueno, si pasamos un poquito por las acciones, lo que hicimos después es la sección de servicios, como una home de servicios, ¿no? Donde poder leer rápidamente de qué se trata cada servicio. Uy, acá hay algún... Bueno, esto en vivo tenemos que editar algunas cositas, capaz ustedes no se dan cuenta, pero uno como diseñador, yo acá veo que hay dos iconos y tiene que ir solo uno, pero bueno. No hay Estamos en problema, vivo, no hay problema. esto se No hay itera problema, antes sí, de total. salir al prod. Entonces tenemos como una home de servicios donde contamos brevemente cada servicio. Esto es algo que tiene la agencia, no sé si querés contar un poco sobre de qué se trata esto. Sí, bueno, básicamente esto es nuevo, o sea, es decir, si actualmente entra en el sitio actual que van a ver en este tiempo, no lo tenemos,
Pero estamos por lanzar lo que es básicamente la posibilidad de que las empresas, a través de un formulario filtro, nuevamente, envíen su sitio web, su estrategia de marketing para revisar, y nosotros desde la agencia con nuestro equipo vamos a estar entregando auditorías gratuitas. Así bueno, eso es obviamente algo que se viene cuando la web ya esté publicada, que van a ser dentro de estas pocas semanas que están próximas. Pero es una nueva funcionalidad, una nueva característica que vamos a tener en la agencia para que las empresas o pymes puedan enviar su sitio web o su estrategia a nivel general. O sea, si tienen algún problema a nivel relacionado siempre dentro del performance, ¿no? Porque nosotros nos especializamos en performance, vamos a poder enviarle una auditoría gratuita. Ahí está bueno porque hace un rato yo les comentaba que el diseño de la experiencia del usuario se enmarca dentro del service design. Y este servicio que está implementando ahora JJ Lebro, de poder hacer como esta revisión gratuita de tu estrategia de marketing y tal, es parte de eso, ¿no? Es parte de cómo la agencia con su público le ofrece gratuitamente este servicio o esta auditoría. Bueno, hace justamente a la experiencia. Por supuesto, si el cliente está conforme con eso, seguramente es un cliente que va a empezar a trabajar con la agencia. Y bueno, es algo que se considera, digamos, dentro de la experiencia del usuario. Sí, es parte más nuevamente, de conocer a nuestro público, de entender qué es lo que están buscando. A ver, en estos 3 años y 5 meses entendemos muy bien cómo son nuestros clientes potenciales, por qué necesitan primero a nivel de información, y nosotros como agencia entendemos, por ejemplo, que nuestro público siempre necesita un puntapié como para después llegar a interesarse realmente por el servicio, ¿no? Digamos, para nosotros es muy importante a los clientes entregarles mucha información de valor. De hecho, bueno, tenemos un blog dentro del sitio web donde aportamos un montón de valor que en otros lados a lo mejor inclusive hasta te lo venden como curso. Entonces, al entender nosotros eso, es que hemos incluido esta posibilidad, no solamente el blog, sino decir, bueno, si vos también querés una auditoría, te la podemos hacer completamente gratis. Y algo que no dije recién es que la auditoría inclusive es en video. Es decir, no es que, bueno, toma, este es un PDF. No. Sabemos que para el usuario nuestro es muy importante también conocernos, ver quién está detrás de la pantalla, quién hizo la auditoría. Entonces, inclusive entregamos el PDF más el video. Excelente, eso también habla un poco de la inclusión, ¿no? En este sentido, las personas captamos la información de diferentes maneras, ¿no? La procesamos de diferentes maneras. Hay personas que prefieren leer, hay personas que prefieren ver videos, hay personas que prefieren ver infografías. Entonces, que JJ Lebro dé la posibilidad tanto de un video y un texto, habla un poco también, ¿no? De decir, bueno, vos podés elegir la forma en que vas a consumir este contenido que te estoy pasando. Así que también habla un poco de incluir a más personas Tal cual. En la experiencia. Bueno, entonces en esta parte de los servicios, un recorrido rápido por los servicios, el ofrecimiento de este nuevo servicio, mostrar todos los clientes que ya confiaron en JJ Lebro y por supuesto el formulario para dejar los datos. Ya si hacemos clic dentro de cada servicio, tenemos como un poco más ampliado la información sobre qué es el servicio, cómo se aplica o cómo puede eso ayudarte en tu negocio. Algo ahí, Sí. algo muy interesante ahí, para que vea la gente que lo está viendo. Nosotros ofrecemos varios servicios. El servicio general es performance, es decir, vos venís a la agencia por publicidad, pero para nosotros es performance solamente. Pero performance incluye muchos subservicios. En este caso, Manu, cuando tuvo que diseñar la web, obviamente no hizo foco sobre todos los servicios porque era imposible y no es viable. Lo que se hace es agarrar digamos, el mockup de cómo sería para representar un solo servicio, y después lo que hace la empresa, en este caso, los desarrolladores, es adaptar ese mismo diseño para todos los otros servicios. Claro, acá por ejemplo yo lo hice, o sea, armé más o menos la estructura. Por ejemplo, la idea del servicio explica qué es el servicio, cómo puede ayudarte, un call to action para solicitarlo, agregar un caso de éxito, digamos, contar que este cliente aplicó este servicio y cómo le funciona, ya podemos ver esto. Bueno, y este mockup
para agendar una reunión. Esta vista de este servicio adaptada a los 3 tipos de dispositivos, y después armamos rápidamente los otros servicios, pero como decía Juan, no, de pronto ya no armé la misma vista porque la estructura es la misma, ¿no? Entonces, acá no armé los 3 dispositivos porque ya sabemos cómo hacer, e incluso acá podría haber armado uno solo, y total, acá esto es un trabajo súper colaborativo. Yo no voy a implementar esta web lo va a implementar el desarrollador de la agencia, entonces también era importante, tuvimos un par de reuniones en donde yo le digo, bueno, esta página después la va a tener que duplicar y cambiarle el contenido en función de los distintos servicios, que más o menos se van a ver así, pero si ven a grandes rasgos, es la misma estructura para todas las páginas. Van a cambiar los casos de éxito, porque la idea es que el caso de éxito se pueden ver un caso de éxito que esté relacionado con ese servicio, y a veces algunos no se aplican a todos los clientes. Así que esta es como toda, así va a ser, así van a poder ver dentro de unos días la página de servicios, los servicios de la agencia. Sigo avanzando. Un poco la sección de quiénes somos, también veníamos hablando que es súper importante para el cliente ver quién está detrás de la agencia, cuáles son los valores, cuál es la filosofía, cómo es la forma de trabajo. Esto es una animación que después le podemos ver si quieren, en donde va mostrando el paso a paso y contándolo. Quiénes son las personas, también súper importante saber quiénes están trabajando detrás de la agencia. Y cuestiones relacionadas con sus valores también ahí. No sé, Juan, si vos querés ampliar en esta sección. Sí, nosotros como agencia, es decir, bueno, desde un principio de que empezamos, que nació JJ Lebrón, vimos lo importante que era ir un poco más allá, ¿no?, de lo normal. Bueno, ya está, somos una agencia, ofrecemos servicios, ayudamos a las empresas, que está genial, pero sabemos que también como agencia, empresa, lo que fuese, digamos, tenemos un compromiso con la sociedad. Es decir, nosotros estamos utilizando recursos en este mundo. O sea, es decir, estamos utilizando internet, estamos utilizando electricidad, entonces tenemos y estamos aportando valor. Y al fin y al cabo, con las acciones que realizamos, cada vez más, aparte cada vez el grupo se agranda cada vez más, tenemos cada vez más responsabilidades, ¿no? Entonces, para nosotros fue importante encontrar cuál es ese compromiso a los cuales nosotros podríamos llegar a influir, ¿no?, con nuestra presencia como un negocio, ¿no?, como agencia en este caso. Y para nosotros es muy muy importante lo que son en este caso los objetivos de la ONU, porque entendemos que ahí podemos tener mucha capacidad, tenemos capacidad, digamos, para poder influir y trabajar sobre ellos. De hecho, ahí, bueno, Manu muestra bien, por ejemplo, somos conscientes de que no sobre todos los objetivos podemos trabajar de lleno, pero por ejemplo podemos trabajar sobre influir sobre la igualdad de género, o sea, aportar valor, trabajar sobre eso, sobre el punto número 9, que es la industria, innovación e infraestructura. Como una agencia de marketing tenemos la capacidad de desarrollar tecnología y demás, que más adelante, si quieren, podemos hablar sobre eso, que también estamos trabajando. Reducción de la desigualdad, acción por el clima, lo que les contaba recién. Nosotros tenemos acceso a internet, tenemos acceso a electricidad, y tenemos que ser conscientes de que eso hoy en día afecta al medio ambiente. Y bueno, siempre es interesante ver cómo podemos aportar, ya sea desde el lado de aportar información, por ejemplo, a través de nuestro blog, y decir, che, estaría bueno que todas las empresas empiecen a entender cómo es que impactan el uso de su dispositivo dentro de la empresa, y generar conciencia hasta inclusive en un futuro tal vez aportar a causas. Bueno, el punto número 15, vida de ecosistema terrestre, y 17, alianzas para lograr los objetivos, que es justamente lo que estamos haciendo, ¿no? Generar ese aporte máximo que podamos hacer para lograr estos objetivos de 2030 de la ONU. Desde, obviamente, desde nuestro humilde lugar, ¿no? Y bueno, Manu, ahí, como ves, para nosotros era muy, muy importante poder comunicarlo. Y bueno, yo lo acomodo en esta sección porque lo veo interesante que esté ubicado en esa parte. Dentro, ¿no? No, digamos, a nivel estructura de la información, sino dentro del quiénes somos. Exacto, que eso es súper importante porque son valores que la empresa tiene y que las personas que trabajan dentro de la empresa promulgan y demás,
Y es difícil eso de comunicar en algunos lugares, entonces quien quiera realmente trabajar con JLBRO y entre a esta sección va a poder aprender más y decir, bueno, sí, yo empatizo o estoy de acuerdo con esos valores, quiero trabajar con esta empresa por eso. Así que es muy importante poder comunicarlo en algún lado y la sección Quiénes Somos, por supuesto, que es como la preferida para eso, porque está alineada justamente. Si seguimos avanzando, otra de las secciones que va a haber son los casos de éxito. Esta sección también me parece súper importante porque como estamos brindando un servicio, como estamos brindando, la empresa JJ Lebro brinda un servicio, para las personas es muy importante saber cómo les fue a otras personas o cómo se manejaron. Entonces armamos esta sección en donde contamos un poco sobre un cliente particular, también referenciado en país, en año y en rubro, porque sabemos bueno, que la agencia es muy abarcativa en distintos rubros, puede ser, así que está bueno poder referenciarlo con eso. Y además saber que el contexto en 2019 no es el mismo contexto que ahora, que digamos, durante todo ese tiempo se han ido haciendo cosas. Estos clientes puntualmente, si mal no recuerdo, son desde ese momento hasta ahora, entonces incluyen como todo un proceso de cosas que se han ido haciendo en el tiempo. Si elegimos uno de estos casos de éxito para ver, también la idea es que rápidamente podamos ver de qué se trata, qué tipo de cliente es. Un poco esto, ¿no? Siempre decimos que cada cliente, en el caso de la agencia, pero si lo trasladamos al diseño de experiencia de usuario igual, ¿no? Las personas tienen problemas, tienen necesidades y nos contactan por algo, entonces esa introducción es súper importante como para empezar a introducir bien el tema y demás. Bueno, y por supuesto algunas cosas visuales, no siempre hay en cosas visuales o cosas que se pueden mostrar, porque de pronto todo lo que tenga que ver con datos es algo que es difícil de mostrar visualmente, pero que por supuesto en el texto está, para que la persona pueda entrar y ver el caso completo, leerlo, y ver bueno, si le gusta la forma de trabajar y si una manera de convencerse de que JJ Lebro es la agencia con la cual quiere trabajar, ¿verdad? Sí, es otra sección más en donde, como nosotros sabemos que a los potenciales clientes nuestros usuarios les interesa mucho saber, che, para esta agencia realmente ha trabajado con clientes que han tenido el mismo problema que nosotros o realmente les ha ayudado. Como entendemos que buscan eso, hemos incluido esta información. Lo mismo hablábamos recién en el caso de otras empresas como constructoras, desarrolladoras de software, puede ser cualquier tipo de empresa. Importante que conozcan muy bien el público, que entienda qué es lo que les interesa a ese público para poder entregarle esa información y poder, digamos, rebatir aquellas objeciones que ya sabe que el usuario potencial puede llegar a tener. Entonces, en este caso, cuando un usuario potencial entra a nuestro sitio web, se va a encontrar con muchas respuestas que a lo mejor dice, che, pará, ya sabe, digamos, que tengo este ¿Cómo lo problema. resolvió otro? Claro, exactamente. Y eso es básicamente porque tenemos muy bien estudiado a nuestro público. Y bueno, y a medida que también seguimos estudiando, porque esto es algo de nunca acabar, o sea, es así. El mercado se va actualizando y por lo tanto las necesidades y las solicitudes a las empresas cada vez es más exigente y cambian los gustos, cambian el modo también de interactuar, entonces es muy importante también toda esa investigación constante. ¿En cuál? No quedan tantas secciones, ya después nos vamos a la sección del blog, también como una preview con la info de las notas, así cada persona puede decidir cuál quiere leer y cómo, y la información completa de la nota en sí. Para cerrar, una página muy cortita de contacto, donde las personas pueden contactarse con la agencia o, de nuevo, solicitar que la agencia se contacte con ellos. Y esto también me parece súper importante porque en el diseño de la experiencia del usuario tenemos que considerar muchas cosas. Muchas veces nos pasa que tocamos un botón y no pasa nada. Y no sabemos qué pasa. Entonces, la persona, tenemos que darle como diseñador de experiencia de usuario una respuesta. Tenemos que saber, tenemos que
disminuir ese nivel de incertidumbre, si es que el botón no anda o si es que yo no hice clic ahí, hice más arriba, entonces a veces está como 10 horas tocando el botón y en realidad hay algo que no funcionó, se rompió el software por algo o lo que sea, pero siempre es importante informarle a la persona qué es lo que sucedió. Pueden pasar cosas, el desarrollo de software, se pueden romper cosas y tal, pero lo importante es que la persona sepa que algo salió mal. Por supuesto, estos mensajes se pueden ir cambiando. Si sabemos cuál es el error, podemos ir, el mensaje de ups, algo sale mal, puede ser distinto porque puede responder, ya sabemos cuál es el problema, entonces de pronto en el formulario de contacto normalmente los campos, los inputs, si escribís mal el número de teléfono o si escribís mal el mail, te aparece en rojo como que ese es el problema. Pero si, digamos, se validaron todos los campos y envías la consulta, pero sabes que el error viene por algún lado, se le puede personalizar este mensaje de error. Pero es muy importante informarle a la persona qué es lo que está pasando todo el tiempo. Hay muchos otros ejemplos de eso, ¿no? De cómo informarle a la persona y mantener a la persona informada es una regla de oro de la usabilidad. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. De momento, en esta web solo se armó la página de error 454, que es la más común que suele suceder, pero en algunos otros tipos de software y demás tenemos distintos errores y lo importante es poder diseñar la experiencia de eso, ¿no? Poder comunicarle a la persona qué pasó en cada momento. Así que, bueno, eso también está contemplado en la web de JJ Lebro. Y bueno, eso es un poco todo. Acá abajo tenemos, yo les contaba hace un ratito que yo no voy a desarrollarla, yo no voy a implementarla, la voy a implementar un desarrollador de software. Así funciona un poco todo, ¿no? Acá se diseña y otra persona lo programa, pero bueno, es importante que le pueda decir cómo quiero que se comporte tal y tal componente o tal y tal elemento. Entonces yo acá armé como un desglose en donde yo quiero que si la persona pasa el dedo o hace un clic en este icono, que se abra esta pantalla. Entonces todo esto yo lo voy dejando registrado. Acá yo les comentaba, un poco les estoy mostrando cómo se trabaja, ¿no? Pero el prototipo lo que hace es básicamente con estas flechitas vincular cosas y podemos verla, si hacemos clic acá, a ver si esto no funciona, creo que sí. Podemos ir viendo en vivo, o sea, como si fuera real, cómo se comportaría este elemento. Entonces, ven, yo quiero que haciendo así, si hago clic, pase esto, si hago clic afuera, vuelve todo a su lugar, si hago clic acá, muestro esto. Todas estas cosas son parte del diseño de la experiencia, como hablábamos antes, y de la forma también en cómo le voy a comunicar a la persona que lo va a desarrollar cómo quiero que sea, porque si yo solo le muestro esta imagen, a lo mejor no le dice nada, pero ya con esta información sobre cómo se va a comportar esta otra animación de cómo realmente se comporta y información extra que puedo dejarle en un apartado. Nosotros hacemos muchas reuniones, entonces todo esto lo vamos hablando con el desarrollador y con Juan lo vamos hablando todo el tiempo, pero bueno, son todas cosas que hacen al diseño de la experiencia y a esta comunicación, porque de pronto también a nivel interno, diseñar una experiencia también es una experiencia en sí y que incluye otras personas y es importante que entenderlas. Yo sé que si yo le doy esto solo así al desarrollador, a Jonah, lo podemos nombrar porque tal seguramente lo van a hacer, capaz no entiende qué quise hacer yo con tal cosa o con este gráfico, entonces si le puedo dar más información, es mejor para que me entienda y demás. Tal cual, porque, bueno, está, digamos, bueno, la gente a lo mejor que nos está escuchando no sabe el chiste pero del problema entre los programadores y los diseñadores, ¿no? Que nunca es difícil, ¿no? Porque obviamente es más fácil poder imaginárselo, pero después llevarlo a cabo también requiere, obviamente, todo un trabajo, ¿no? Sí, por supuesto. Que después realmente funcione, digamos, con código. Nada, es todo otro mundo que, bueno, no vamos a entrar ahora. Bueno, Manu, muchísimas gracias por haber presentado la web de la agencia. Sí. Espero que a la gente que no está viendo les haya gustado. Si ven algo que cambiarían, comenten en el podcast porque nos va a recibir no va a ser sí, eso justo iba a decir en algún momento que, por favor, si
alguien conoce el tema o no, así sea un usuario que ha visto otras webs o lo que sea, o alguien que sepa de diseño y experiencia y también quiera dejar feedback. Los diseñadores amamos el feedback, nos sirve muchísimo y bueno, por supuesto, todo feedback es bienvenido y si alguien lo ve y quiere comentarnos, bueno, puede hacerlo ahí a través de la agencia o a mí, pero nos va a servir muchísimo para seguir iterando la web. Es que en realidad este podcast fue una mentira para poder... Fue eso, están todos engañados. No. Pero no, sí, obviamente, si tienen nuevas ideas, siempre bienvenido sea. De hecho, después podemos ver de incluir en la web nueva, digamos, tal vez un botón para que dejen feedback. Hay de hecho una aplicación de eso que justo ahí se me vino la idea de que es Hotjar, que permite no solamente hacer mapa de calor y ver, sino que también deja ver, deja poner, perdón, un pop-up, que es un botoncito muy chiquito que dice opinar qué te pareció esta experiencia de usuario sobre esta página en específico que estás navegando, que nosotros la tenemos en un cliente desde hace mucho tiempo y a partir de eso, por ejemplo, pudimos ver cómo navegaba la gente, porque inclusive se puede hacer una grabación de cómo la gente interactúa con el sitio web o la landing page. Y nada, pasamos por ejemplo de que no recibe ninguna conversión en Google Ads hasta hacer algunos cambios en base a cómo la gente interactuaba y que nos dejaban los comentarios. A hoy en día, bueno, ya tenemos el caso de éxito, igual después lo pueden ver, de esa empresa que levantó a nivel de conversión un montonazo y hoy en día es una de las empresas que más venden. Por eso es muy importante el feedback, no solo también para el diseño, sino que también después eso repercute en las conversiones, ¿no? A nivel marketing. Bueno, Manu, me gustaría hacerte dos preguntas, ahora ya para despedirnos. La primera es, básicamente, ¿qué recomendación le harías a un gerente de marketing, un CEO, founder que recién está comenzando, o un dueño de una startup, que a lo mejor que están enquilombados porque las startups son así, y saben que tienen que mejorar su diseño de UX UI? ¿Qué recomendación le darías como para incentivarlo a que tome acción, ¿no? ¿Por dónde empezar? ¿Cuál es ese primer paso que tiene que realizar? Bueno, es un poco difícil en realidad porque a veces, en ciertos casos, el mejor consejo es cuando está aplicado a tu contexto, ¿no? Por ejemplo, y por eso destaco esta revisión gratuita que ofrecen ustedes del análisis y la estrategia de marketing, porque yo puedo brindarte información o puedo decirte tal cosa, pero a veces no se aplica o uno no ve cómo se puede aplicar eso realmente a mi caso, a mi experiencia, pero un poco todo lo que hemos ido hablando. El tener una persona que haga UX UI o que haga el diseño de la experiencia de usuario abarca todas estas cosas que dijimos, ¿no? De pronto, desde la investigación, de saber realmente quién es, a quién le estamos hablando, cómo le hablamos, cómo escribimos para que esa persona le llegue, hasta la cuestión visual, que al final la cuestión visual no es menos importante, pero es una más dentro de un montón de cosas. Y cómo eso afecta directamente a los resultados, tal como decías vos, ¿no? Si no hubieran puesto ese pop-up y ver cómo la gente, o bueno, o con estas herramientas, Hotjar o Google Analytics o cualquier herramienta que nos permite mapear cómo se interactúan, nunca iban a saber dónde estaba realmente el problema, ¿no? Y de pronto, con pequeños cambios que se pueden hacer, porque de pronto no fueron cambios costosos, simplemente fue reordenar algo en la web, que eso no lleva cero inversión, de pronto muy poquita, implicó un montón de conversiones más, un montón de ventas más. Entonces, yo creo que en realidad sería eso, ¿no? De pronto abrirse a entender que esto es una disciplina y un área de trabajo que viene justamente a mejorar el servicio que uno ofrece, la experiencia general, tanto en el producto digital como fuera, como hablamos antes también. Y que a veces, muchas veces, sobre todo en startups o en empresas que recién están arrancando, aporta mucha claridad hacia el norte, hacia los objetivos. Y bueno, por eso me parece súper importante en cuestiones nuevas. Y en productos ya existentes, también esto de poder iterar, de poder mejorar, de poder, siempre en función de expandirse y de crecer y de aumentar ventas o los objetivos que cada empresa tenga, ¿no? Tal igual. Y última pregunta a las personas que nos están escuchando, porque sabemos que nos escuchan también mucha gente que quiere aprender sobre marketing.
y a lo mejor le estén empezando a interesar el mundo de UX, UI, ¿qué le recomendarías como para que den ese primer paso en el mundo del aprendizaje, ¿no? De este mundo que es totalmente distinto a veces a lo que uno cree, ¿no? Porque no es lo mismo que el diseño gráfico. ¿Qué le recomendarías? Ya sea podcast, libros, películas, etcétera. Sí, bueno, em, lo que tenemos hoy de maravilloso en Internet es que tenemos muchísimo contenido gratuito y de valor en Internet. Hay muchos canales de YouTube que yo sigo, por ejemplo, hay una chica que se llama, hay un podcast que se llama Píldoras UX y UX Tips es el canal de YouTube, que son dos chicas que explican muy bien. Bueno, después más técnico, hay uno que se llama UX Christopher en YouTube también, que eh, habla un poco más técnico, ¿no? En funciones de cómo aprender Figma, cómo aprender Webflow, otras herramientas, pero también tiene el apartado más teórico, por así decirlo. De todos modos, y también hay un libro que se llama Don't Make Me Think, que es No me hagas pensar, que es como la Biblia de los diseñadores de experiencia de usuario, porque eh, básicamente, como dijimos al principio, lo que busca la experiencia de usuario es hacer el camino fácil a la persona, de pronto que sea todo fluido y bueno, y en el libro muestra muchos ejemplos de cosas que a lo mejor a la primera, si tuviéramos que sentarnos nosotros a pensar cómo lo haríamos, lo hacemos de una manera y, y la experiencia o pensar en las personas nos hace darnos cuenta que de otra funciona mejor, convierte más, se generan más acciones y tal. Así que eso es como que me acuerdo ahora rápidamente podcast y libros, pero me parece que lo clave es, además de leer en distintos lugares, hay dos o tres cosas claves si alguien quiere como iniciarse en esto. Para mí la primera es eh, mirar mucho, es ser como muy curioso, tipo, cada vez que pasa esto creo con todas las disciplinas igual, ¿no? Que cuando uno empieza a investigar, ya empiezas a mirar con el ojo o poniendo el foco en ciertas cosas. Entonces, cada vez que entras a una web, ya no miras solo la web de lo que estás buscando, sino miras ciertas otras cosas, cómo tiene puestos botones, cómo se comportan distintos elementos. Eh, Eso me parece que es una cosa clave. Y la segunda, si alguien quiere iniciarse en este mundo también, es hacer comunidad, sumarse a distintas comunidades, a distintos grupos, porque ahí es donde están las personas que saben, las personas que recién están arrancando igual que uno de pronto, eh, y poder compartir las experiencias y escuchar experiencias de otros y tal, me parece que son como las cosas más ricas y la mejor manera de crecer hoy en cualquier rubro, disciplina. Tal cual. Sí, en el networking, digamos, el poder Sí, charlar con otros profesionales, inclusive con gente que sabe muchísimo más, es de lo mejor para poder elevarse, digamos, concuerdo. a esos otros niveles que uno a los cuales aspira, ¿no? A futuro. De igual forma, bueno, Manu, si después vos tenés, digamos, más información, no sé, si te ocurren nuevos podcasts, porque ahora no se te vienen a la Sí. cabeza, o libros, los dejamos, de igual forma le decimos a la gente en la descripción de este mismo episodio, dentro de Spotify, Apple Podcast, por donde sea que nos estén escuchando, ahí le dejamos todos los links para que puedan acceder y los nombres. Bueno, Manu, y como bien decía recién, como Manu ya es una experta, si alguien quiere aprender de alguien que ya está en otro nivel, pueden seguir la mano, Manu. No sé si vos nos querés dejar tus redes sociales. Sí, 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 la verdad que estoy un poco floja de compartir valor porque es algo que me gustaría empezar a hacer, pero todavía no lo hago. De todos modos, estoy en muchas comunidades y todo el tiempo comparto al menos ese tipo de información, ¿no? Lo que hacen las distintas comunidades. En LinkedIn estoy como Manuela Barbero, sin más. En Instagram no comparto tantas cosas de UX, pero en Instagram soy Manula Barbero. Y bueno, esas son las redes que más uso en realidad, no mucho más. Pero bueno, por supuesto en LinkedIn, si alguien tiene alguna duda, si alguien quiere ampliar sobre esto, o si quieren directamente darme feedback sobre la web, por supuesto lo voy a recibir con mucho agradecimiento. Y bueno, nada más. Y bueno, después si la gente también si quiere comentar que Manu se abra un podcast, podría ser, ¿no? que se abra y empiece a subir También, podcast, también, porque puede ser interesante, por ¿no? supuesto. Sí, Entonces, sí, tal cual. bueno, Manu, desde ya te agradezco un montón. Como te había dicho, bueno, en off, digamos, para nosotros, para mí es un placer, digamos, siempre estar trabajando con vos, o sea, cualquier proyecto que se va sumando, que van apareciendo también, tanto como antes también trabajamos, siempre fue un gusto.
bueno, ahora también este episodio para mí fue muy nutritivo, a mí me encanta. La gente que sigue este episodio sabe que me encanta hablar. Eh, entonces, hacer este tipo de episodio, hablar con personas tan interesantes sobre otras cosas que yo inclusive no tengo tanto conocimiento, a mí es un pasatiempo muy nutritivo y que yo creo que bueno, el público también lo debe haber visto así y lo debe haber sentido de esa forma. Así que bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista. Bueno, muchas gracias a vos. Para mí también fue muy nutritivo y me gustó esto. A mí también me gusta hablar, seguramente se dieron cuenta. Y nada, y también estoy como muy agradecida porque siento que empezamos trabajando juntos hace un par de años de una manera y hoy de pronto seguimos trabajando juntos, pero ya desde otra que también es súper rica. Así que nada, agradecerte por eso y bueno, por supuesto que sigan los proyectos juntos. Tal cual, que se vienen muchos proyectos, ya después más adelante voy a hablar sobre eso. Eh, Así Tal que, cual. bueno, a toda la gente que todavía no lo ha hecho, y ya de esto me voy despidiendo, les invito a que nos sigan, que se suscriban a nuestro podcast, porque hay muchas personas que nos escuchan y en base a la analítica sabemos que no están suscritos, pero que bueno, seguramente Spotify o Apple Podcast les recomienda los episodios y no se suscriban. Así que bueno, suscríbanse. Si nos están escuchando de YouTube, también suscríbanse, compartan este video. Y no se olviden de por favor votarnos con 5 estrellas si lo están escuchando específicamente de Spotify, porque nos ayudan a que se siga recomendando todos los episodios. Y bueno, sin más nada que decirle, me despido. Este fue el podcast de Somos Marketing Digital. Yo soy Juan José Lurina y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Chau, chau.